Smallville llevó la lucha interna de Superman a otro nivel. No mostró solo a Clark buscando su lugar en el mundo, sino que también mostró a Clark enfrentando a Kal-El para encontrar su verdadero yo. ¿Cuál de los dos era el real? Quizás ninguno. ¿Y si la verdadera cara de Superman no es Clark, ni Kal-El, ni siquiera Superman? ¿Y si hay una cuarta identidad pasando desapercibida, capaz de unir a todas las demás? Superman es hoy por hoy más que un superhéroe. Es un personaje construido a base de capas, con rostros distintos según quién lo esté mirando o en qué momento de su vida se encuentre el personaje. En este vídeo vamos a recorrer esas caras. Las vamos a desarmar una por una, desde el Clark Kent que creció en Kansas hasta el símbolo que se eleva sobre la humanidad. El viaje será misterioso y casi confuso a veces. No puedo hacer esto, Sam. Lo sé. Ha sido un error. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Pero les prometo que verán la luz al final del trayecto. ¿Y si la cara auténtica de Superman estuvo siempre ahí pero nadie la vio? ¿Hay algo oculto a plena vista? La mayoría de las personas piensa que Clark Kent es Superman sin capa. Pero, ¿cuál Clark Kent? ¿El que vivió en Smallville o el que trabaja en el Daily Planet? ¿Son realmente la misma persona? Empecemos por el Clark de Kansas, de Smallville. Este es el joven que fue criado con amor, con valores humanos, aquellos que te llevan a la ética más noble de la humanidad. El que aprendió a cosechar la tierra, a respetar al prójimo y a escuchar antes de hablar. Emocionalmente genuino, emocionalmente transparente con su entorno social. Desde este primer análisis, esta cara se presenta muy cercana al yo verdadero. No obstante, este Clark todavía se oculta. Vive con un secreto enorme, sus poderes, su origen kryptoniano, su verdadera naturaleza. Y ese secreto no es menor, ni afecta livianamente en su vida. Todo lo contrario, porque se lo oculta a sus compañeros de clase, a sus vecinos, a sus amigos de la infancia como Pete, incluso a Lana Lang, el gran amor de su adolescencia. En definitiva, se lo oculta a la gente de Smallville, esa ciudad con complejo de pueblo que lo vio crecer. Y cualquiera que necesite permanecer oculto, escondido bajo secretos protegidos por mentiras, termina quedando incompleto. Del otro lado del ring tenemos al Clark adulto, el del traje, los anteojos y los tropiezos. Un Clark torpe, callado, casi invisible. Pero esta versión invisible no es una evolución del joven de Kansas, es una construcción social invisible a propósito, pues quiere ser una máscara funcional. Está diseñada para pasar desapercibido. Esta cara está lejos del Clark emocional de Smallville. Este Clark es un personaje dentro del personaje, un rol para sobrevivir entre humanos sin levantar sospechas y también para vivir desde una perspectiva más vulnerable. En resumen, esta cara no dice la verdad, no muestra la verdad ni con la voz ni con el cuerpo. Uno oculta su origen, otro oculta su voz y ninguno se muestra entero. ¿Cómo puede haber verdad en una identidad partida en dos? Clark Kent es parte del todo, pero no es el todo. Ninguna de estas caras es el verdadero Superman. Quiero hacer mención a una lectura muy famosa sobre Superman que viene del cine, no de los cómics. La hace Bill, el villano en Kill Bill 2. Y aunque esta interpretación es puramente de Bill, y debemos tener en cuenta que Bill es un villano, por lo que todo lo que diga tampoco tiene que ser ciencia cierta, sin embargo, no habla pavadas. Lo que dice tiene peso, recordémoslo. Piensa en mi héroe favorito, Superman. Verás, algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spider-Man. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Y su traje, el que lleva esa enorme S, es la prenda en la que estaba envuelto cuando le encontraron los Kent siendo un bebé. Esa es su ropa.
Lo que Bill plantea es brutal, que Superman es el verdadero yo del personaje y todo lo demás, incluyendo a Clark, es puro disfraz. Pero es tan simple. ¿Puede alguien que nunca duda ser real? ¿Puede ser genuino alguien que nunca se quiebra, que es perfecto, intachable siempre? Superman, el símbolo, pareciera el yo completo de Superman como personaje, pero también está actuando bajo un papel, también es una cara. ¿Has estado bebiendo whisky? ¿Has pillado una bolingas? A priori, Superman es la cara más honesta. Asume sus poderes, los enseña, actúa con y sobre ellos, no se esconde, se muestra tal cual es, como salvador, como faro, como el hombre de acero. Un símbolo, y eso tiene un coste, el de la emoción. Superman no es un hombre, es una imagen, una figura pública, podríamos decir, un ideal. Y él lo sabe. Sabe que lidera, que inspira, que da esperanza. Y asimismo es consciente de que esa misma imagen invencible no solo tranquiliza a los buenos, sino también amedrenta a los malos. Con esto no quiero decir que Superman sea un mentiroso, pero sí que actúa en un rol que la humanidad necesita ver. Intachable, infalible, aquel que nunca se rompe, el que siempre está por encima. Y para ser ese faro, para no fallarle a los demás, se niega a mostrarse de una forma completa. Vemos que esta cara es lo opuesto al Clark de Smallville. Ese sí lloraba, sí dudaba, sí se frustraba. Era un hijo, un amigo, un joven enamorado. Es el símbolo contra lo cotidiano. Superman brilla en el cielo pero esconde su alma. Clark brilla desde el corazón pero vive en secreto. Y entre ambos no logran ser uno. La cara del Superman símbolo no es la verdadera cara de Superman. Aún no sabemos quién es el auténtico yo de Superman. Ya descartamos a Clark Kent, tanto al de Smallville como al del Daily Planet, y también dejamos atrás al símbolo, al Superman del traje, el invulnerable. ¿Será entonces Kal-El la verdadera cara de Superman? En la serie de Smallville, Kal-El aparece como una versión distinta, separada de Clark Kent, otra personalidad dentro del personaje. En Smallville, Kal-El no es solo un nombre kryptoniano, es una especie de entidad independiente, emocionalmente fría, casi tiránica, con una voluntad férrea que obedece a la, digamos, inteligencia artificial de Jor-El sin cuestionar. En varios episodios de la serie se sugiere que Jor-El reprograma, y esta es la palabra que usan tanto en castellano como en la versión original en inglés. Digo que Jor-El reprograma a Clark para que se convierta en Kal-El, como si esa fuera su verdadera identidad o una identidad primaria, olvidada, tal vez reprimida. Esta premisa tiene un problema conceptual enorme. ¿Cómo se puede reprogramar algo que nunca fue programado en un primer lugar? Acá permítanme que me ponga exquisito porque la palabra Acá permítanme que me ponga exquisito porque la palabra reprogramar, más o menos, significa que yo... This is the worst. Acá permítanme que me ponga exquisito porque la palabra reprogramar más o menos significa que yo a algo lo regreso, lo retorno a un estado anterior. Am I a hero? I really can't say, but yes. Es decir, a un estado que tiene que haber existido antes en algún momento, en alguna forma. Pero Kal-El como ciudadano cultural de Krypton nunca existió. Clark no creció en Krypton, no fue educado en Krypton ni siquiera académicamente. No fue moldeado por la cultura de esa civilización tampoco. Entonces, ¿qué sentido tiene ese volver, ese reprogramar a algo que no existió en ningún momento? El mejor personaje de Smallville, Lex Luthor, interpretado por el mejor actor de Smallville, Michael Rosenbaum, tiene un mensaje para ustedes. Suscríbanse. Desde un punto de vista psicológico y sociológico, la personalidad es una construcción.
Se forma a partir del entorno, la cultura, la familia, podemos decir también la época en la que el sujeto vive. En este sentido no hay memoria kryptoniana social en Clark, solo herencia genética. ¿Y qué pasa si analizamos justamente eso, la genética? ¿Podría Jor-El haber apelado a un tipo de reprogramación biológica como si hubiera una identidad latente en los genes de Clark Kent? Tampoco. En ningún momento de la serie de Smallville se plantea que en Krypton los ciudadanos estuvieran genéticamente preconfigurados, vamos a decir. No hay evidencia ni textual ni simbólica de que Kal-El fuera portador de un rol civil impreso en su ADN. Por lo tanto, desde ambos frentes, el social y el biológico, la idea de una reprogramación como el retorno hacia algo, hacia un yo olvidado u oprimido, no tiene razón de ser, no tiene sentido dentro del mito que la propia serie de Smallville se esforzó por construir. Muchos, sobre todo si vieron mi vídeo sobre la serie de Smallville, podrían decirme que no vale la pena hacerle mucho caso o prestarle mucha atención a esta versión de Kal-El. Que Smallville, después de todo, recientemente fue ubicada por DC en una tierra paralela, concretamente la Tierra 167. Ahora forma parte del multiverso, es un Elseworld. Y es cierto. Sin embargo, también es cierto que Smallville se concibió como una serie que iba a mostrar los años formativos de Clark Kent en su camino hacia el Superman clásico, canónico, el estándar que conocemos todos. Esto significa que Smallville inicialmente sí bebía de la fuente original del Superman que todos conocemos. Esa idea de la reprogramación a nivel genético tuvo que haberse inspirado en algún cómic anterior. ¡Lo saben! ¡Sospechan de nosotros! Y justamente partiendo de esa posibilidad viene mi idea sobre Kal-El. Y esta idea sirve aunque la serie haya sido desplazada del canon original, pues su propuesta sigue teniendo valor narrativo. Lo que planteó Smallville, aunque torpemente expuesto, sí puede tener sentido dentro del mito original si se le hacen algunos ajustes. Eso es lo que voy a hacer ahora, agarrar esa idea mal construida y reescribirla. No para desacreditar la serie, sino justamente para admitir dentro del mito canónico de Superman esa versión de Kal-El que Smallville nos presentó. En varios cómics canónicos, en el Superman estándar, el que conocemos todos, cómics por ejemplo The World of Krypton, escrita por John Byrne, y en algunas versiones modernas de la era post-crisis, se nos cuenta que Krypton era una civilización que programaba genéticamente a sus ciudadanos. Los individuos no nacían con una conciencia, vamos a decir, libre, sino que eran diseñados para cumplir funciones determinadas, científicos, guerreros, políticos. Y es acá donde quiero plantear una corrección necesaria. La palabra reprogramar usada en Smallville es del todo incorrecta. No es un término válido ni desde lo psicológico, ni desde lo biológico, ni desde la lógica interna del relato. El conflicto que construyó la serie entre Clark y Kal-El estaba mal planteado desde su raíz. Pero la idea de fondo, la tensión entre una identidad humana desarrollada en la Tierra y una identidad kryptoniana, puede tener sentido solo si la construimos bien. Por eso propongo una alternativa. En lugar de imaginar que Jor-El intentó reprogramar a su hijo, a la conciencia de un hijo que siempre estuvo ahí, dormida, podemos pensar que esa versión artificial de Jor-El más bien intentó instalar en Clark Kent un perfil social kryptoniano, no como un regreso a algo anterior, que nunca estuvo ahí, sino como una imposición de un modelo externo diseñado por Krypton. Esta reinterpretación nos permite rescatar el concepto de Kal-El no como una personalidad reprimida, sino como un diseño artificial que busca imponerse. Una identidad intrusa alienígena que entra en conflicto con la identidad humana de Clark. No obstante, acá aparece un conflicto, porque en esos mismos relatos, pertenecientes a los cómics que les dije antes, también se nos cuenta que Kal-El fue una excepción dentro de esa sociedad, porque él fue concebido de manera natural, sin pasar por el proceso de programación. Entonces, ¿cómo puede aplicarse ese molde cultural en alguien que nació fuera del sistema? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? La respuesta
está más cerca de lo que parece. Para entender cómo puede aplicarse un molde cultural kryptoniano en alguien que nació libre de la programación, tenemos que mirar más allá de la biología. El secreto podría estar en la tecnología, y en particular en la función que pudieron haber tenido las naves de Krypton. Rescatando la idea de Snyder en El Hombre de Acero, versión totalmente canónica le pese a quien le pese, las cápsulas de escape, como la que trajo a Kal-El a la Tierra, o la misma nave que se convertiría en la fortaleza de Superman, podrían no ser meros vehículos. Es razonable pensar que fueran dispositivos de continuidad civilizadora, diseñados no solo para transportar individuos, sino también cultura. Transportarían el famoso Códex Kryptoniano. La Fortaleza de la Soledad bien podría entenderse como una matriz de colonización, dotada con la tecnología necesaria para reconstruir una civilización perdida, implantando el código genético en otras formas de vida compatibles. Desde este prisma, el conflicto en Smallville cambia completamente de forma. No se trata de reprogramar a Clark desde algo genético que no existe en su interior. Se trata más bien de instalar sobre su identidad humana una directiva cultural, un patrón social kryptoniano que podría haber estado contenido en el sistema de la nave en la que llegó o de la Fortaleza de la Soledad. Tanto monta tanto. Kal-El entonces no sería una personalidad reprimida, sino un perfil cultural. Un modelo externo que busca imponerse como una identidad kryptoniana ideal, en conflicto con la humanidad emocional, emotiva que Clark construyó con su vida en la Tierra. Este enfoque no sería contradictorio al canon. En vez de eso, lo complementa. Permite darle forma a una buena idea, mal ejecutada, y le entrega a Kal-El un nuevo valor narrativo real dentro de la mitología general del personaje de Superman. No como el yo verdadero, sino como una cara kryptoniana civilizadora, heredada del deseo de una cultura extraterrestre extinta. Kal-El no nació, fue moldeado, programado. No es un yo interior, sino un modelo impuesto. Un rol cultural que intenta ocupar el lugar de la identidad. Esta cara no es el verdadero Superman. Clark Kent no es el verdadero Superman. Superman, el símbolo, tampoco lo es. Kal-El tampoco. Entonces, por fuerza tiene que haber una cara más, ¿no? Una que no sea una máscara, ni una imposición, ni una construcción defensiva, ¿verdad? Yo creo que sí. Existe una cuarta cara, una que condensa todas las demás, que no es un disfraz ni una actuación, una identidad que no reniega de su humanidad ni de su origen kryptoniano, una que puede mostrarse completa con aquellos de quienes no necesita esconderse. A esta cuarta cara la nombré Kal Kent. Y les cuento que cuando terminé esta idea, busqué en internet si había algo parecido a lo que yo estaba diciendo y me topé con el dichoso descendiente tataranieto de Superman, oriundo del siglo 853, llamado fatalmente Kal Kent. Quise buscar otro nombre, pero nada tenía sentido, nada funciona con la construcción que yo le hice a ese nombre de Kal Kent. Entonces aclaro que si bien el nombre no es original, la reutilización que propongo para ese nombre sí es original, porque no hablo de un nuevo personaje, estoy hablando de otra cosa. Me refiero a Kal Kent como una cara de Superman, como una forma de ser de Superman. ¿Por qué Kal y no Clark? Porque este yo reconoce y abraza su herencia kryptoniana, sus poderes, su historia y su destino como salvador del mundo. ¿Y por qué el apellido Kent? Para desvincularlo de la herencia negativa del apellido El. Connotación negativa por esa cara de Kal-El de la que hablamos con anterioridad. Digo que nos separamos del apellido El porque Kal Kent no es un guerrero, ni un conquistador, ni un autómata alienado. Él elige el apellido Kent porque representa a alguien que fue criado en la Tierra por padres humanos con valores éticos humanos. Alguien que aprendió a sentir, a dudar, a cuidar, a equivocarse y a confiar en sí mismo por encima de sus fallos y desafíos. Alguien enseñado a servir y dar la mejor versión de sí mismo. Entonces, Kal y Kent son un símbolo de que esa cara, esa personalidad, esa identidad abraza lo mejor de sus dos
culturas, lo mejor de sus dos mundos. Clark Kent no necesita ocultar quién es ni fingir que lo tiene todo resuelto. No representa un rol social ni un mito, simplemente es. ¿Alguna vez vimos a ese Clark Kent? Dijiste que esa cara está oculta a simple vista. ¿Cuándo aparece entonces? Permítanme descubrirles la verdad. Si lo buscan en público no lo van a encontrar, porque no se muestra en la redacción del Daily Planet, ni salvando el día vistiendo la capa. Clark Kent aparece cuando Superman no necesita actuar. Estas situaciones se dan cuando está con sus padres en la granja, cuando está a solas en la fortaleza de la soledad, cuando está con Lois y ya no hay secretos entre ellos, cuando es padre, rol que vemos magníficamente en la magnánima serie de Max, Superman y Lois, y siendo padre le habla con honestidad a sus hijos, asumiendo quién es y enseñándoles a ellos quiénes son. La cara de Clark Kent aparece cuando Superman es simplemente él, sin cámaras ni enemigos alrededor. Ahí está la cara que no es máscara, la voz que no es fingida, la presencia que no necesita demostrar nada. Ahí está Clark Kent, ahí está el verdadero yo de Superman. Clark Kent no interpreta un rol, no se divide, no se esconde, no es una faceta, una cara, es una identidad íntegra. Esta sí es la verdadera cara de Superman. La ficción es un reflejo poético y muchas veces exagerado de la realidad. Y esta historia de las caras de Superman no es la excepción, pues todos, de alguna manera, usamos máscaras o caras. Esas son las historias que llenan el corazón. Tenemos nuestro Superman símbolo en redes sociales, la versión invulnerable, impecable, inspiradora. Tenemos nuestro Clark Kent cotidiano, el que mostramos en el trabajo, en la calle, en las relaciones superficiales. Y también a veces aparece un Kal-El, una voz interior oscura que quiere imponerse, que busca moldearnos con expectativas ajenas o que nos arrastra hacia una versión de nosotros mismos egoísta. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Porque todos luchan por algo. Pero igual que supo hacer muy bien Superman, todos necesitamos encontrar y rodearnos de ese lugar y personas a las que podamos llamar hogar. Un lugar seguro, una red de confianza, de afecto, de amor. Gente con la que podamos mostrarnos sin escudos, sin disfraces, sin máscaras, sin caras. Allí donde podamos descansar y dejar salir ese Clark Kent que todos tenemos dentro. Clark Kent es ese yo que integra todas nuestras partes, quien acepta lo que somos y a quienes amamos sin miedo, eligiendo construir desde el amor francos lazos personales que perduren más allá de toda adversidad. Porque todo superhéroe necesita volver a un hogar después de salvar el mundo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.